Así es, Claudio, sin duda uno de los pilares, una de las bases de esta decisión, claro, que se va a tomar de volver atrás con la cuarentena, hacer una cuarentena más dura. Andrea, ¿cómo estamos con las camas de terapia intensiva, la ocupación? Mariana recién decía que el gobierno buscará con su discurso enamorar y nosotros decimos que con estos números lo que va a buscar es advertir, porque este número sigue en crecimiento. 457 camas de terapia intensiva con pacientes de coronavirus en todo el país, 24 más que ayer. El número, insistimos, no está cerca del colapso, pero lo que sí está en crecimiento cada vez más. Bueno, hay un error ahí, Sí. No son el 22,6% de AMBA, sino el 92% es de AMBA. Es decir, casi la totalidad de las camas de terapia intensiva son de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia del conurbano, el Gran Buenos Aires, el AMBA. Y un dato específico que tiene que ver con la entrevista que vamos a hacer ahora. Empiezan a aparecer desagregados los números. ¿De qué forma? Empiezan ya a decir, atención, porque no en todos distritos es igual ese porcentaje de ocupación. Hay distritos que no están tan mal, pero hay otros donde el 90%, el 80% y el 70% pueden estar ocupados. De eso vamos a hablar, Andrea, porque nos vamos a un hospital muy emblemático de Gran Buenos Aires, a San Martín, a Leva Perón. Allí está Diego de Marco, con el director del hospital. Diego, muy buenas tardes y buenas tardes a los dos, claro. Ariel, Andrea, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, un 40% aumentaron los casos de coronavirus aquí en San Martín en la última semana. Lo ubica entre los municipios donde mayor aumento de contagios hubo en esta última etapa. Y como consecuencia de esto, lo que decían ustedes, un aumento en la ocupación de camas de los centros de salud de esta zona. Estamos con el director del hospital, como decían ustedes, el doctor Alejandro Sayet. Gracias, doctor, por recibirnos. Bueno, ¿cuál es la situación de la ocupación de camas? ¿Qué cantidad tiene este hospital y cuántas hay ocupadas hoy en la actualidad? Bueno, buenas noches. El total de las camas que tenemos en el hospital es de 215 camas. Tenemos un total de 63 camas para áreas críticas. La terapia intensiva en este momento tiene una operatividad de 15 camas, de las cuales están ocupadas en alrededor del 75%, con un 50% de ese 75% de pacientes COVID positivos. El resto de las camas son generales y están con una ocupación del 65% aproximadamente. Usted tiene reuniones periódicas con los directores de los centros de salud del resto del municipio. ¿Es similar también la situación en esos lugares? Sí, en realidad es dinámica la internación y si bien, la actualidad de cada uno de los centros es de alguna manera variable, todos coincidimos en que estamos con una ocupación de alrededor del 70% de las camas, que para esta época del año, como digo, es habitual tener entre un 75 y 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Okay. Lo que pasa es que este año tenemos una epidemia que va ascendiendo en el número de casos en forma sostenida y progresiva. Lo que nos hace pensar es que el número de camas que se va a necesitar es mucho mayor y por eso es que las medidas que se tienen que tomar tienen que ser muy activas en cuanto, a las nuevas adecuaciones de áreas de cuidados intensivos, como lo que estamos haciendo en este hospital, agregando ya la semana que viene 7 camas más de terapia intensiva y también el hecho de nuevas políticas que tienen que ver con el aislamiento comunitario. Recién venía escuchando lo que decían y sí, es cierto, creo que todos los que trabajamos en salud coincidimos en que el aislamiento responsable de la sociedad es el elemento quizás más importante y más valioso que tenemos para que justamente esa curva de contagios y en paralelo a esto la ocupación de camas de terapia intensiva pueda dejar de crecer un poco y en ese dejar de crecer un poco darle tiempo a la posibilidad del sistema sanitario de poder absorber a la cantidad de pacientes que necesitan una terapia intensiva o un respirador artificial. Doctor, la última y lo dejo en comunicación con mis compañeros. ¿Cómo está la situación con el personal y la cantidad también de contagiados? Se habla mucho de camas, pero hace falta el personal para atender cada una de esas camas. En este caso, sí, claro. el director. El personal, como siempre decimos, es lo más valioso, es lo más importante y es lo que hace en definitiva al hospital y a la grandeza del hospital. Realmente estamos muy agradecidos y orgullosos del personal que viene trabajando en esta pandemia porque lo hace con ¿Pero tiene muchos contagios aquí? En realidad ahora no, en realidad a partir de una muy buena capacitación que se hizo en el periodo inicial y un buen entrenamiento que se está haciendo, prácticamente no tenemos contagios transversales, que así se dice, entre los trabajadores de salud, y menos aún una transmisión vertical, que es la que se puede dar de un enfermo a un profesional o a un personal de salud.
Alejandro Zayed los está escuchando. ¿Qué tal, doctor Zayed? Muy buenas tardes. Ariel Aleart. La pregunta tiene que ver justamente con el crecimiento de la curva. Si se sigue sosteniendo como se está sucediendo hasta ahora, ¿cuándo podría llegar a entrar el sistema ya en una situación límite, problemática? Bueno, justamente lo que estamos viendo es que hay un ascenso progresivo, como les decía, y sostenido de los casos, alrededor de, por estadística, un 2% por día. Eso hace que quizás en 20 o 30 días nosotros tengamos ocupación plena justamente de las camas de terapia intensiva, y por eso es que todas las medidas que podamos estar adoptando ahora van a tener repercusión justamente dentro de estos próximos 15 o 20 días. Por eso es muy importante la adecuación de nuevas áreas de terapia intensiva, así como un aislamiento mucho más efectivo y responsable de la sociedad civil, así como también la utilización de los centros extrahospitalarios, que es lo que estamos en continua articulación con el municipio, con el hecho de tener camas para la internación de casos positivos leves y poder descargar el hospital para poder recibir a los casos que son moderados o severos. Y después una plena articulación y comunicación de toda la región y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, hoy tuvimos una reunión que fue muy importante vía Zoom con el gobernador Axel Kicillof y las autoridades del Ministerio, el gobernador Daniel Goyan y el ministro Daniel Goyan y el viceministro Nicolás Kreplak, y bueno, en plena organización y comunicación con el resto de los directores del hospital, porque en realidad esto no es un hospital solo, sino que es una red sanitaria, eso tiene que quedar muy claro. Quizás nosotros estamos con este tema de que tenemos, es cierto, un 75% hasta un 80% de camas de terapia intensiva ocupadas, pero en el resto y en el conjunto de las terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires ese número es menor. Y como nosotros trabajamos en red, justamente esa red de comunicación y de derivación es muy importante para que todos tengan la oportunidad, todos los pacientes tengan la oportunidad de una cama de terapia intensiva. Doctor, buenas tardes, Claudio Rigoli. Sí. ¿Cuántas personas tiene usted allí o pacientes en terapia intensiva en ese hospital? Y también quiero saber cuál es el promedio que tienen allí en el hospital de una persona ocupando una cama de terapia intensiva hasta que se recupera. Bueno, eso también es un número diario. El número que tenemos hoy es una ocupación de 12 camas. Tenemos 12 pacientes internados en terapia intensiva, 6 casos positivos de coronavirus con respirador artificial. Por eso yo les decía que teniendo alrededor de un 70-75% de una ocupación de las camas de terapia intensiva y con este ascenso sostenido, es un poco la pregunta, ¿hasta cuándo estas camas de terapia intensiva van a poder absorber esa demanda creciente? Y bueno, justamente son esas políticas sanitarias y hospitalarias que vamos tomando. Es la política hospitalaria, adecuar nuevas áreas de terapia intensiva, casi triplicando las camas de terapia intensiva a las que recibimos cuando iniciamos nuestra gestión. Teníamos 8 camas de terapia intensiva. Bien, doctor, pero ¿cuántos días el promedio de que permanece una persona en terapia intensiva? Y el promedio de los pacientes con coronavirus es alto, es alrededor de 25 días, por cómo se desarrolla la actividad de la inflamación, de la actividad de la respuesta inflamatoria sistémica que genera y la enfermedad y sobre todo respiratoria. Doctor Zayed, muchísimas gracias por este contacto. Por Diego eso de es que Marco, digo lo mismo. Gracias. Bueno, muy bien.